Hermanitos, con el favor del Señor, hoy vamos a estar terminando la parte teórica, la parte de historia, la parte de datos históricos de la iglesia. Aún no hemos acabado la serie de la iglesia, pero sí digamos que la parte teórica. Entonces ya hemos visto, digamos, hemos estado andando pues por un camino de ver hacia atrás, de ver la iglesia primitiva, de ver cómo fue la iglesia cuando el Señor la fundó. Entonces, con el favor del Señor, hoy vamos a estar viendo digamos un tema que aunque es el final, no es menos importante. Hemos estado, digamos, como hemos dicho, partes de la historia, y si el Señor quiere vamos a seguir viendo lo que es la iglesia ya por medio de la palabra a partir de la próxima reunión. Entonces, para empezar, hermanitos, me gustaría que me acompañaran ahí en Hebreos 11. Desde el 35 hasta el 38. Y acordémonos que este pasaje nos habla acerca de la fe, ¿no? De los hombres que vivieron por la fe. De esos hombres que confiaron en el Señor e hicieron caso a lo que el Señor decía, a pesar de aún no tener clara la promesa de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Sabemos que venía el Mesías, pero ellos, aún sin conocerlo, creyeron al Señor. Entonces ahí en el 35 dice: las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Entonces vemos, hermanos, cómo hubo tantos hombres y tantas mujeres que entregaron su vida por defender la fe, por defender lo que el Señor hizo por nosotros, por defender esa promesa que el Señor nos entregó a todos nosotros, ¿no? Vemos por todo lo que pasaron esos hombres. Y me gustaría solamente resaltar lo que dice en el 38, de los cuales, hablando de los hombres, de los cuales el mundo no era digno. Entonces, con el favor del Señor vamos a estar viendo, hermanos, hay muchos, podríamos llamar héroes y heroínas de la fe. Muchísimos. Durante la historia podemos ver muchos hombres y mujeres que hicieron cosas extraordinarias, que el Señor los utilizó de una manera tremenda para poder tener muchas de las cosas que tenemos hoy. Cuando hablábamos de los concilios, veamos esos hombres que se enfrentaban contra los poderes y contra prácticamente todo un país, toda una nación, para defender la verdad de la palabra. Y asimismo, durante el transcurso de la historia, vemos muchos otros hombres y mujeres que también entregaron su vida y se expusieron a esto que dice la palabra, ¿no? Que fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada y muchas otras cosas peores, hermanos. Entonces, esto es algo que si bien de pronto no lo tenemos en las Escrituras, es algo que nos tiene que servir a nosotros, hermanos, de consuelo, de exhortación, de ejemplo, que nos pueda redarguir a nosotros y ver la forma en la que nosotros estamos viviendo. Si nosotros estamos viviendo de acuerdo a lo que el Señor nos dice en su palabra, o simplemente estamos viviendo una vida cómoda de cristianismo religioso, que es de cada domingo, o de las reuniones a las que asistamos, pero solamente de esos momentos. Y no como veíamos ahorita en la cena, que tiene que ser algo diario, algo continuo, algo de cada momento durante el día. Entonces vamos a ver algunos ejemplos, hermanos, de hermanos y hermanas que nos pueden ayudar a ver la forma en la que nosotros estamos caminando y que nos sirvan de ejemplo, ¿no? Acordémonos también cuando Pablo decía que lo imitáramos a él. Pablo decía: sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Entonces, que nosotros podamos estar siguiendo el ejemplo de tantos hombres y mujeres piadosas que han estado, digamos, en este mundo junto con nosotros, viviendo la forma en la que el Señor nos ha llamado. Entonces vamos a comenzar con un hermano que fue por allá del siglo I, que se llamó Justino Mártir. Era un griego y fue uno de los primeros griegos en escribir acerca de la defensa de la fe.
Fue uno de los primeros griegos que digamos, fue convertido a la fe del Señor y que defendió hasta su propia muerte la fe del Señor sin ser judío. Era un griego. Entonces, Justino era un filósofo, y como todo filósofo de Grecia, ellos buscaban encontrar la razón. La razón no me refiero de que él tuviera la razón, sino de que las cosas fueran razonables. Entonces lo que él quería, digamos, el propósito de su vida fue tratar de dar a entender la religión, no, sino la fe en nuestro Señor Jesucristo, que era una fe razonable, que era una fe así que como muchos pensaban era algo que no tenía sentido, era algo por lo que las personas morían sin ninguna causa. Y él lo que quería era llevar esa razón y esa fe ante Roma, mostrar que la fe en el Señor Jesucristo y el Evangelio no eran una amenaza para el gobierno romano, sino que simplemente era la verdad que todo el mundo debía seguir, pero que muchos no la seguían por su ceguera espiritual. Entonces, su obra principal se basó en ir hasta Roma y pelear directamente con el gobierno romano, con el clero romano, y exponer todas sus verdades, exponer esto que él veía, y eso no lo decía, digamos, con sus propios fundamentos o con sus propios argumentos. Él, por medio de la palabra, mostraba todas las profecías que se habían hecho de Jesús, y también mostraba el cumplimiento que se había hecho de esas profecías en la persona de nuestro Señor Jesucristo, recordándoles que ellos eran los que lo han apedreado bajo el mandato de Poncio Pilato, que lo han crucificado y que lo han hecho muerto, y mostraba por medio de la palabra y por medio de todos los escritos que se tenían en esa época toda la vida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué pasó? Pues pasó lo que pasó con muchos de los hermanos cristianos de esa época y de la iglesia primitiva. Entonces, por causa de esa defensa que él quería presentar de la fe, lo mandaron a decapitar con otros 6 de sus estudiantes. Entonces fue un hermano que entregó su vida para el Señor, y lo que querían hacer todos los romanos en esa época: agarraban a los cristianos, los exponían públicamente y les decían: retráctese de todo lo que usted dijo, diga que todo lo que usted dijo es mentira y lo liberamos, simplemente eso, diga que todo lo que usted ha dicho es mentira. ¿Y qué respondió él? Nadie con razón se convierte de la creencia verdadera a la falsa. Entonces son personas, ustedes imagínense, hermanos, pónganse en la situación de ellos. ¿Y ustedes qué harían en ese momento cuando ustedes les digan: niegue su fe o lo matamos? ¿Ustedes qué harían? Ustedes podrían decir así como Justino Mártir, que nadie que tenga la razón verdadera se convierte a la falsa. Entonces vamos a ver a algunos hermanos, lo que les decía, hay muchos hermanos y hermanas que nos pueden servir de ejemplo durante el transcurso de la historia, pero solamente vamos a tomar algunos y vamos a ver de pronto las cosas más características o más notables de su vida cristiana y cómo esto nos puede ayudar a nosotros. Vamos a pasar casi 1000 años más adelante con el hermano Jan Hus. César nos hablaba un poquito de este hermano. Este hermano fue el que 100 años antes, un siglo antes de Martín Lutero, él ya había escrito los puntos claves para la reforma. Entonces a Jan Hus se le conoce como el prerreformador o el padre de la reforma, porque aún sin conocerse con Martín Lutero, fue 100 años antes, él ya había escrito esos puntos más importantes de las 95 tesis de Martín Lutero. ¿Sí? Ese es el mismo John Hood, ¿sí? Sí. Sí. Entonces, bueno, a este hermano se le reconoce como el padre de la reforma o el prerreformador. Entonces Martín Lutero, cuando él leía sus escritos, él decía y él escribía que no entendía por qué habían quemado a un hombre tan grande que estudiaba y explicaba las escrituras con tanta profundidad. Era algo que para él no era concebible. Y acordémonos de la ¿cómo se llama esto? Del contexto del que venía Martín Lutero. Martín Lutero era un católico que se convirtió a la fe en el Señor porque él quiso profundizar las palabras. Entonces la vida de Jan Hus se constituyó en predicar únicamente la palabra de Dios y defender que solamente la palabra de Dios era la autoridad máxima. Acordémonos que por estos tiempos la religión, digamos, lo que se constituía como una autoridad máxima era el Papa. Era el Papa y lo que el Papa decía y lo que el Papa interpretaba acerca de las Escrituras. Y este hermano lo que decía: la única autoridad máxima
puede ser la palabra de Dios y nada más. Y él también, como un católico, él, al igual que Martín Lutero, solamente predicaba la palabra, e inclusive hizo una traducción al latín con la que, perdón, no me acuerdo ahorita el idioma, pero con la que él predicaba, para que los hermanos de su contexto también pudieran entender lo que la palabra decía. Él también estaba totalmente en contra de la inmoralidad de los papas, porque acordémonos que en esta época también se conocía a los curas, digamos a estas autoridades de la Iglesia Católica, por su inmoralidad y por sus estafas. Ahí de pronto los que se han visto la película de Martín Lutero, ahí vemos como lo que nos comentaba también un poco César, cómo cobraban indulgencias, cómo se inventaban cosas solamente para quitarle el dinero a las personas pobres que lo necesitaban por mentiras. Entonces acordémonos el tema ese de las indulgencias, que era usted pague por la salvación de alguien y cometa una penitencia y esa persona va a ser salva, o se le van a ser perdonados sus pecados. Entonces este hermano iba totalmente en contra de todo esto. En esa época, en 1414, si no me equivoco, hubo un concilio, el concilio de Constanza se llamaba. Entonces la autoridad católica, poniéndole una trampa, lo invitó y le dijo: vamos a tocar temas fundamentales para la iglesia, será bueno que usted asista. Entonces este hermano, digamos, por causa de la persecución que sufrió por eso de predicar solamente la palabra y de ir en contra del gobierno papal, entonces fue perseguido y se tuvo que apartar, se tuvo que aislar en una ciudad para que no fuera castigado. Y cuando lo invitaron a este concilio, él asistió, pero como era una trampa, tan pronto llegó, lo capturaron, lo arrestaron, y lo mismo que pasó con el hermano Justino Mártir. Le dijeron: niegue su fe, niegue todo esto que usted ha dicho, retráctese de todo lo que usted ha dicho contra la Iglesia Católica Romana, y lo liberamos, lo perdonamos. ¿Y cuál fue la frase en la que digamos, por la que se le reconoció más a él en el final de su vida? A él lo amarraron con una cadena a un poste, y con todos los libros lo amarraron con una cadena, y con muchos de los escritos que él había hecho lo colocaron así para que sirviera de llama, para quemarlo. Y él en esa prisión, digamos, se había amarrado con esa cadena, dijo: mi Señor Jesús fue atado con una cadena más dura que esta por mi bien. Así que ¿por qué debería avergonzarme de esta cadena oxidada? Entonces son hermanos que en realidad yo ayer cuando leía todas esas historias, escuchaba todos esos relatos acerca de esos hermanos, yo decía: nosotros ¿qué hemos hecho por el Señor? Nosotros ¿cuántas cosas hemos negado por el Señor? Nosotros ¿a cuántas cosas hemos muerto por el Señor, perdón? Entonces eso yo en serio que, y sería bueno si los hermanos, no solamente con de pronto estas anécdotas o esos testimonios de esos hermanos que vamos a ver hoy, los hermanos pudieran ir más allá. Hay muchas películas, y lo que les decía, vamos a ver solamente algunos, pero hay muchas películas que nos pueden mostrar de una forma más fiel todo lo que esos hermanos hicieron, todo lo que esos hermanos, cómo sufrieron, y cómo nosotros de pronto hemos vivido simplemente vidas tan superficiales y tan tranquilas, tan cómodas. Entonces vamos a pasar hasta 1516 con el hermano John Foxe. El hermano John Foxe es conocido por escribir el libro de los mártires. Entonces este fue, digamos que, la obra más característica de la vida del hermano John Foxe. El hermano John Foxe, igual que muchos de estos hermanos que vamos a ver hoy, nacieron en un contexto católico. Pero son personas que no se conformaban simplemente con escuchar y con retener lo que se les decía. Ellos iban a la palabra a ver todo lo que les decían y confrontarlo para ver si era verdad. Entonces él se ganó una beca para estudiar en la Universidad de Oxford, una universidad en Inglaterra que es una de las más reconocidas a nivel mundial, aún hoy día. Pero cuando se dieron cuenta, y bueno, en esta época las universidades eran muy notorias, porque casi todos iban a estudiar para ser teólogos, para ser pastores, para ocupar una posición en la iglesia. Cuando se dieron cuenta que este hermano tenía esos principios, algunos conceptos protestantes, ¿qué pasó? Le quitaron la beca, lo sacaron y su familia lo repudió. Entonces, aún a pesar de todo esto, él digamos siguió con sus creencias, porque él sabía que era la verdad, él sabía que estaba siguiendo lo que era. Entonces, después de un tiempo, cuando subió un príncipe, un rey, Enrique I,
ahí él pudo, digamos, como que retomar esos anhelos que él tenía de poder servir en la iglesia, de poder predicar la palabra verdadera en la iglesia. Entonces ahí alcanzó una posición de diácono en la iglesia de Inglaterra. Él fue puesto como diácono en la iglesia en Inglaterra. Pero ahí apareció una mujer que también nos mencionaba César hace un par de reuniones, que fue María la Sanguinaria. María la Sanguinaria, digamos que en esta época Inglaterra se caracterizó por tener diferentes reyes, algunos que apoyaban el gobierno papal y otros que estaban en contra, que eran protestantes. Entonces Enrique era estos que apoyaba el protestantismo. Pero cuando subió María la Sanguinaria, ella era una de las que quería restaurar todo este gobierno católico romano. Entonces, con la subida de María Sanguinaria al poder, él tuvo que huir otra vez, tuvo que volver a huir mucho tiempo. Y durante todo este tiempo, hermanos, él pasó mucha necesidad. La vida de este hermano John Fox se caracterizó por ser una vida de necesidad, de angustia, y fue una vida muy precaria. Fue una vida en la que él muchas veces no tenía ni que comer. En los relatos que existen, digamos, haciendo referencia a él, dice que muchas veces ni sus amigos lo podían reconocer por su semblante tan cansado y tan demacrado que tenía. Entonces, él, digamos, en su exilio, en su aislamiento, lo único que él tenía eran reportes que les llegaban diciéndole de todos los mártires que estaban muriendo en Inglaterra por causa de María la Sanguinaria. Y él, digamos, que él empezó a recopilar todo eso. Así fue como él empezó a recopilar todo este libro que él llegó a escribir. Entonces, y lo peor era que esos mártires que estaban muriendo eran los amigos de él de Inglaterra. Entonces era algo tremendo tener que estar exiliado, saber que sus amigos estaban muriendo y él estaba exiliado. Entonces, esta fue la principal obra del hermano John Fox. Él, digamos que hubo varias versiones del libro, y la más larga, la más completa, fue una versión que tenía 2000 páginas de solo relatos de mártires, de cómo habían sufrido, de cómo habían sido muertos y de cómo no habían negado su fe. Entonces, digamos que él se caracterizó por una frase que decía que aún todos esos hermanos, aparte de las persecuciones, aparte de los sufrimientos que ellos habían tenido, habían soportado y habían retenido su doctrina, la doctrina del Señor Jesucristo. Entonces, este libro fue un libro tan impactante que en esa época, acordémonos, en las universidades, en los colegios se enseñaba mucho acerca de la Biblia. Entonces, junto con la Biblia se enseñaba este libro. Durante 100 años fue un libro que se enseñaba junto con la Biblia en las iglesias y en las escuelas, digamos, dominicales. Hasta que apareció otro libro, que fue el libro del Progreso del Peregrino, de John Bunyan. Entonces, y algo que me parecía más tremendo aún de la vida del hermano John Fox, es que este libro fue muy famoso. Aún durante la vida de él fue un libro muy famoso y un libro muy utilizado. ¿Y qué pasó con este libro? Se vendió muchísimo. Y el hermano nunca recibió ni siquiera un solo centavo de las ganancias de ese libro. Entonces, toda la vida, hermanos, inclusive cuando el libro fue famoso y fue muy utilizado, aún el hermano vivió una vida de pobreza, de precariedad, una vida de necesidad, y fue un hermano que hasta el final de sus días permaneció, no como a veces que nosotros de pronto. Y yo me acuerdo que una de las cosas que más impactó mi vida fue como pensar en dos hermanos que nos sirvieron acá en la localidad cuando nosotros estábamos empezando, que fue el hermano Ricardo y el hermano Pedro Pablo, hermanos que vienen también de una situación de necesidad tremenda, hermanos que vivían en Fontibón, en Rafael Uribe, y muchas veces no tenían para el pasaje, y aún así se venían caminando hasta acá, 3-4 horas de camino, solamente para traer la palabra. Y nosotros acá muchas veces, no dormí bien, yo mejor me quedo acostado, no tengo 1000 pesos para el pasaje, yo mejor me quedo acá en la casa. Y esos hermanos, ¿cómo sufrieron tanto, hermanos? Y nosotros a veces, por cosas en serio súper tontas, que no perseveramos. Entonces, esa fue la vida del hermano John Fox. La hermana Madame Guyon, en el año 1648, que este es un nombre que nos suena mucho a la mayoría de nosotros, fue una hermana que también creció en el contexto católico. Desde su niñez fue enseñada
¿cómo se llama esto? Fue instruida en prácticas místicas. Y en prácticas místicas no hablemos de brujería, no hablemos de hechicería, sino que el misticismo se caracterizaba por poder encontrar y poder hallar esa búsqueda y esa unión espiritual con Dios. Entonces, en el contexto católico estaba este contexto del misticismo, donde a través de la contemplación y el quietismo, eso quiere decir que nosotros simplemente por medio de observar y de contemplar a nuestro Señor podremos alcanzar una unión completa con Él. Esto digamos que ha sido influencia para muchos hermanos, claro, teniendo también cierto equilibrio para no llevar toda la espiritualidad solamente, pero ha sido influencia esta hermana para muchos hermanos como Watchman Nee, hermanos como Spurgeon, hermanos como John Owen, George Whitefield. Entonces fueron hermanos que fueron muy influenciados por la vida de la hermana Madame Guyon. ¿Cuál fue la obra más característica de la hermana Madame Guyon? Que fue considerada como un hereje para la Iglesia Católica. Fue encarcelada y fue exiliada, digamos, de poder expandir estas creencias que ella tenía acerca del misticismo, porque digamos que ella creía y ella profesaba que solamente orando y solamente teniendo una comunión íntima y cercana con el Señor, nosotros podíamos tener una vida pues de comunión con Él, que es lo que mucho nos falta a nosotros hoy día, ¿no? Hablábamos en la reunión con los varones, que nosotros hemos de pronto perseverado en algunos campos, en la palabra, en la alabanza, en muchas cosas, pero en la oración, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos en ese contexto de oración que nos falta mucho? Inclusive en las reuniones de oraciones las tuvimos que poner cada 8 días para que los hermanos pudieran ir, porque si no participaban. Entonces, algo tremendo. ¿Cuál fue la obra magna, digamos, de la hermana? En sus cárceles, en sus prisiones, ella escribió un libro que quizá algunos de nosotros hemos leído, que se llama Experimentando las profundidades de Jesucristo. Es un libro práctico donde ella pone, digamos, algunos pasos o algunos consejos para que nosotros podamos alcanzar ese nivel alto de comunión con nuestro Señor, de que nosotros podamos escuchar la voz de nuestro Señor en todas las cosas, en cada momento, que nosotros podamos actuar y conducirnos simplemente escuchando la voz del Señor y no nuestras propias voluntades o nuestros propios sentidos. Entonces esa fue la obra magna de esta hermana. No fue martirizada, pero sí, digamos que muchas veces los católicos intentaron quemar sus obras. Muchas veces, más o menos, se quemaron, no me acuerdo, leía más o menos alrededor de 300 veces intentaron quemar y extinguir las obras de esta hermana, pero aún así el Señor permitió que se conservaran y que las tuviéramos hasta hoy en día. Es un libro que en realidad deberíamos leer en algún momento de nuestra vida. Y ahora pasamos al año 1725 con un hermano que quizá muchos de nosotros conocemos, que se llama John Newton. John Newton, no sé si le suena algo del himno Amazing Grace, que es el himno considerado el más famoso de la historia. Aún hoy, imagínense, 1725. 300, ¿cuántos? 311, 20 años más o menos, que han pasado desde que se escribió este himno y sigue siendo el himno más famoso de la historia. Entonces el hermano John Newton, inclusive hay una película de este hermano, para los que la han visto se llama así, Amazing Grace, que nos habla de este hermano y del próximo hermano que vamos a ver. Este hermano John Owen se crió, y bueno, su madre cristiana lo instruyó en las escrituras desde muy temprana edad, pero su mamá murió cuando él tenía 7 años. A partir de los 7 años él entró en un nivel de decadencia muy grande y se comenzó a volver rebelde, se comenzó a, digamos, apartar de todo lo que era puro. Entonces él se enlistó, su papá trabajaba, digamos que él tenía una posición alta y él trabajaba con todo el tema de mercadería con los barcos, con la armada pues de Inglaterra. Este hermano se enlistó para trabajar, digamos, como mercader con la armada inglesa, pero digamos su vida era tan desordenada que pasó por muchas situaciones hasta que él terminó siendo esclavo en África. Las situaciones los llevaron a ser esclavo en África, y allá en África uno de los amigos de su padre lo rescató y digamos que cuando lo rescató él fue cuando entró en este tema y en este negocio de la mercadería con esclavos.
Entonces él trabajó, digamos, con este negocio de la mercadería con esclavos durante 5 años. Se dice que durante 1700 y 1810 se hizo tráfico de esclavos con más de 3 millones de personas. Más de 3 millones de personas que fueron esclavizadas y fueron... Ustedes si se ven la película, en serio que es una película que lo impacta a uno mucho porque uno ve las condiciones tan terribles y tan precarias en las que se les daba el trato a estas personas. La película también se llama así, Amazing Grace. Sí, creo que sí. Sí. Yo la conozco así como Amazing Grace, pero también se puede encontrar como William Wilberforce, película o algo así. Pero sí, la película se llama Amazing Grace, en serio que es tremenda. Entonces, digamos que este hermano, y es tremendo porque uno comienza a ver la historia de estos hermanos, y esos hermanos eran contemporáneos con muchos otros hermanos piadosos. Este hermano era contemporáneo con George Whitefield y con John Wesley, con los hermanos Wesley, porque también estaba el hermano Charles Wesley. Entonces, este hermano durante los 5 años de trabajo con los esclavos, él conoció a Cristo. Y él, digamos que redarguido por ese trabajo por ese trato que se le estaba dando a las personas, él se salió de esto y él comenzó a profundizar en las escrituras. Cuando él comenzó a profundizar en las escrituras, digamos, influenciado por esos otros 2 hermanos, él llegó al conocimiento de Dios y comenzó a servir en la iglesia. Entonces su servicio en la iglesia era de predicación y de composición de himnos. Ahí fue cuando compuso este himno Amazing Grace. Entonces este hermano, cuando se convirtió, él escribió un libro que se llamaba Pensamientos acerca de la esclavitud. Y este fue un libro de los que utilizó William Wilberforce. Ahí pasamos a la historia de William Wilberforce, que él era un político. Era un político también inglés, que él se convirtió más o menos cuando tenía como 40 años más o menos, y su principal objetivo desde que se convirtió fue abolir la esclavitud en todas las colonias británicas del mundo. Entonces este hermano, digamos, era mucho menor que John Newton, pero entonces él sabía que él había trabajado con esta parte de los esclavos. Él hizo muchos proyectos de ley, él se metió él estuvo involucrado en un grupo de hermanos cristianos que tenían el mismo fin, acabar con la esclavitud. Entonces él presentó muchos proyectos de ley y básicamente en eso se basó su vida. Él era un político que durante todos los años desde que se convirtió al Señor presentó proyectos que fueron rechazados, y algunos, bueno, ahí como que se discutían, pero siempre fueron rechazados. Y fue solamente 54 años después de que él estuvo luchando contra la abolición de la esclavitud que por fin fue aprobado su proyecto de abolición contra la esclavitud. 54 años después de que él había presentado su primer proyecto de ley. ¿Y qué pasó? Cuando fue aprobado ese proyecto de ley, 3 días después murió. Entonces el Señor lo tenía para eso. Ese era el propósito por el que el Señor había traído a William Wilberforce acá a este mundo. Porque a partir de eso fue que se comenzó a erradicar la esclavitud, por lo menos en las colonias británicas. Y más adelante, de pronto no vamos a hablar de ella hoy, pero también hubo una hermana que se llamó Harriet Tubman, que fue una hermana en Estados Unidos que luchó por lo mismo, que inclusive la conocían como la Moisés de Estados Unidos, porque era una persona que iba, liberaba a los esclavos, los llevaba escondidos así por lugares por donde de pronto no los podían encontrar, y los liberaba. Entonces se les llamó la Moisés de Estados Unidos, porque prácticamente estaba liberando a los esclavos de esa condición. También hay película de ella, se llama así, Harriet Tubman. Entonces, bueno, digamos que me parece esa película en serio que son películas que vale la pena ver, que a veces de pronto perdemos el tiempo con otras cosas, pues aprovechemos el tiempo y de pronto veamos algo que de pronto nos redarguya, nos exhorte nuestra propia vida, ¿no? Pasamos entonces ahora a la historia de otro hermano que quizás es más conocido por todos, algunos lo hemos leído ahorita en la escuela en la que estamos, y es el hermano George Müller. El hermano George Müller nació en el año 1803, era un alemán, y él desde temprana edad, él tuvo una vida súper desordenada por el alcohol y por las apuestas. A los 14 años su madre estaba muriendo, cuando él tenía 14 años su madre murió, y él el día que murió su madre
estaba tan borracho y rodeado de tantas mujeres que ni siquiera se enteró de la noticia de su mamá. Entonces el hermano tuvo un comienzo bien tremendo, y eso es también lo chévere de ver muchos de sus hermanos, ¿no? Así como Pablo, empezaron en un contexto totalmente apartado del Señor, y el Señor nos salva de esas condiciones tan terribles en las que nosotros hemos vivido, y eso debería ser suficiente motivo para nosotros poder expresar nuestra gratitud al Señor, ¿no? Y entregar nuestras vidas para Él. Ahí, si me acompañan de pronto a Romanos 15. ¿Cristo tiene el celular ahí? Para que lo lea en el lenguaje actual. Es que tiene la traducción de ese, es un poquito más para este pasaje. Romanos 15:1. Entonces, si quieres lo encuentras, yo lo leo acá. Dice: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. ¿Lo encontró? Sí, dice, nosotros, los que sí sabemos lo que Dios quiere, no debemos pensar solo en lo que es bueno para nosotros mismos. Más bien debemos ayudar a los que todavía no tienen esa seguridad. Entonces, yo creo que este fue uno de los pasajes que el Señor colocó para nuestra memoria, para poder ver que esos hermanos en realidad no se preocupaban por lo de ellos mismos. Los hermanos estaban preocupados por lo de otros. Los hermanos entregaron sus vidas para poder mejorar la condición en la que vivían muchas otras personas que de pronto no han tenido las mismas condiciones de ellos. Ellos se preocupaban por las personas que eran débiles y por sus debilidades. De pronto nosotros nos consideramos fuertes, entonces si nosotros nos consideramos fuertes, ayudemos a los débiles, hermanos. Como veíamos en Eclesiastés, ¿no? Que el joven se acuerde del Señor en los días de su juventud, antes de que lleguen los días malos. Amén. Cuando no tengamos fuerzas, cuando ya no tengamos memoria, cuando de pronto no tengamos las mismas energías. Entonces muchos de nosotros, la mayoría de acá nosotros somos jóvenes, ¿no? Jóvenes por ahí hasta los 60, 70 años, 80 como el hermano Pedro. Aún somos jóvenes, el hermano con 80 años estaba monta cicla. Y yo monto cicla y me amanecen las piernas doliendo el otro día, ¿no? Entonces, nosotros en serio deberíamos esforzarnos, hermanos. De pronto es algo, o sea, yo lo digo primeramente por mí, para mí sería algo muy difícil salir de la comodidad de mi casa, salir de la comodidad de mi hogar, de mi trabajo, para ir de pronto de misionero. Y quizás no es el llamado que el Señor tenga, pero quizá algunos de pronto sí tengan ese llamado y lo que necesitan es de pronto encontrar un aliento, un consuelo en otros hermanos que ya han pasado por esto. Y ahí seguimos en la vida del hermano George Mueller. El hermano George Mueller, a pesar de todo esto, bueno, su papá era muy acaudalado, y cuando en un momento el hermano George Mueller cayó preso por robo, entonces el hermano lo sacó, pues tenía facilidades para sacarlo de la cárcel y lo envió a la universidad. Él solamente quería que él fuera pastor, así no fuera creyente, él solamente quería que él se graduara de pastor. Entonces en la universidad del hermano George Mueller conoció a otro joven que tenía de pronto estos mismos intereses que él por el juego y por el alcohol. Pero a diferencia de él, esa persona se reunía con un grupo de cristianos. Y un día esta persona invitó al hermano George Mueller. Solamente por esa reunión él se convirtió y él, digamos, dejó toda esa vida, pues, digamos, de desórdenes. Desde que él se convirtió, él comenzó a profundizar en la palabra, él comenzó a profundizar en las escrituras, y él se dio cuenta, él fue contratado como pastor en esa época. Eso era un trabajo, como hoy lo vemos, ¿no? Pero él, por medio de la palabra, él se dio cuenta que el Señor iba a suplir todas sus necesidades, y cambió algunas costumbres que en esa época eran bien vistas, pero que él no las veía bien vistas. Una de esas costumbres era que en las iglesias vendían los puestos de adelante, o vendían los puestos, es decir, no los vendían sino que los alquilaban. Si usted se quiere sentar, entonces pague tanto para que se pueda sentar a escuchar el sermón, y los que no tenían plata pues ya tenían que quedar de pie o fuera de la iglesia. Entonces él dijo, vamos a acabar con esto. Él también rechazó su salario como pastor, porque él dijo que Dios iba a suplir todas sus necesidades
Y ahí fue cuando comenzó, pues digamos, la vida de fe que conocemos del hermano George Mueller, ¿no? Entonces, la obra magna que el Señor hizo con el hermano George Mueller es que él se dedicó en los huérfanos. Él se dedicó a los niños huérfanos. Su principal ministerio fue eso, y él comenzó en su casa albergando a 30 niñas huérfanas. Y así durante toda su vida, hasta que al final de su vida, él llegó a albergar, digamos, y él nunca pidió nada. Era algo tremendo. Y de pronto los que nos acordamos cuando leíamos el libro, ellos siempre oraban por la provisión que el Señor les iba a traer. Ellos nunca pidieron nada. Siempre oraban al Señor, y el Señor siempre suplió todas sus necesidades. Una vez los niños se sentaron a la mesa a orar y no tenían nada que comer, estaban orando por los alimentos que aún no tenían en la mesa, porque no tenían nada. Y tan pronto terminaron la oración, golpearon a la puerta. ¿Y qué pasó? Que el panadero, que se les había quemado un poquito el pan y que así no lo podían vender, y alcanzó para alimentar a todos los niños. Y también el lechero, que su carro se había dañado al frente de la casa, y pues que les tenía que dar toda la leche. Entonces eran cosas extraordinarias que el hermano, por su fe y por su confianza en el Señor de que él iba a suplir todas sus necesidades, el Señor lo respaldó hasta el final de su vida, cuando él logró alcanzar y ayudar hasta 122,000 niños. 122,000 personas, hermanos. Entonces ahí sí de pronto me acompañan a Santiago 1:27, porque a veces pensamos y decimos, pero bueno, eso, ¿para qué tantos huérfanos, no? Santiago 1:27 dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Entonces son cosas que por eso el Señor mismo, cuando decía, y en Timoteo, para los varones que estamos leyendo Timoteo, ahí nos dice que debemos ayudar a los huérfanos y a las viudas, a las que en verdad son viudas. Entonces son hermanos que no es que hayan entregado su vida para ayudar a otras personas porque sí, es porque la palabra lo dice, hermanos. Y digamos, con el contexto de los esclavos, ¿por qué? Entonces ahí de pronto en Juan 13, nos puede, y dejémoslo ahí en Juan 13, hermanos, para ahorita otro. Juan 13:34 dice, 34-35, hablando del Señor Jesucristo: un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán que todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Entonces no es simplemente ayudar porque sí, sino es ayudar porque en realidad sentimos un amor por nuestros hermanos, y no solamente por nuestros hermanos, sino también por nuestros enemigos. Juan 13, 34-35. Entonces, y hablábamos también en la reunión de varones de eso, ¿no? ¿Qué recompensa tiene que yo ame a los que me aman? ¿Qué beneficio va a tener si yo solamente amo a los que me aman? Y ahorita más adelante, cuando veamos el testimonio de la hermana Corrie ten Boom, ahí vamos a de pronto entender un poquito más eso, porque la historia de ella también fue tremenda. También hay película de ella, para los que la quieran ver, se llama El lugar oculto, El lugar escondido, no me acuerdo. Pero bueno, ya nos faltan solamente dos hermanos más para terminar, porque yo sé que a veces ese tema de la historia puede ser aburrido y pesado, pero bueno, como lo decíamos, hoy vamos a encerrar esta parte más teórica, y con la ayuda del Señor en la próxima reunión ya nos vamos a centrar otra vez en ver lo que corresponde a la iglesia por medio de las escrituras, hermanos. Entonces vamos a ver ahora, en el año 1832, la historia de un hermano que se llama Hudson Taylor. Fue un hermano que desde que nació él creció en un ambiente cristiano, y tan pronto nació, sus padres oraron al Señor. Cuando él estaba recién nacido, sus padres oraron al Señor y le pidieron: Señor, que nuestro hijo pueda servir en China. ¿Así? Y a los 21 años el hermano se embarcó en un movimiento misionero que iba con destino a la China. En esta época solamente 5 personas estaban sirviendo como misioneros en China, solamente 5. Entonces a los 21 años él se fue, digamos, a este viaje misionero a la China para llevar la palabra a estas personas que los necesitaban. Normalmente los viajes misioneros, y yo creo que eso también acá, yo no conozco mucho el contexto misionero acá en Colombia, pero normalmente los hermanos que tienen ese deseo de servir como misioneros
están afiliados a una organización o a una iglesia que son los que, ¿cómo se dice esto? Financian todos sus viajes y todas sus necesidades, digamos, en el lugar y durante el tiempo que ellos vayan a estar sirviendo en el lugar a donde van a ir. Pues así pasó con Hudson Taylor. Entonces, él cuando estuvo en China, él aplicó algo que Pablo hacía. Y acordémonos lo que Pablo decía de que yo me he hecho gentil para ganar a los gentiles, judío para ganar a los judíos. Él se había hecho de todo para ganar a cualquier persona. Y así fue este hermano. Cuando él llegó a China, él comenzó a utilizar ropas de, pues digamos, de allá de los nativos, y él se dejó crecer el cabello. Para que pues, sabemos, digamos, esas diferencias que siempre han tenido Oriente con Occidente, ¿no? Entonces él, digamos, un poco para poder acercarse más a estos hermanos, hizo esto, se dejó crecer el cabello así como los chinos con sus trencitas y calvo. Hay unas fotos donde él muestra que él era así, él se calveaba acá todo este pedazo y tiene la trencita acá en la mitad. Entonces son hermanos que dejan todas sus comodidades y en realidad por amor a los otros hacen lo que sea para poder salvarlos, para poder ganar a esas personas. En un momento de su vida, digamos en un momento de este viaje misionero, la fundación en la que él estaba afiliado no les pudo pagar más. Tuvieron alguna crisis, no les pudieron pagar más y él dijo, no me importa, yo me voy a independizar. Y así mismo como el hermano George Mueller, él dijo, yo sé que el Señor va a suplir todas mis necesidades aquí en la China y no solamente me quiero quedar porque hagan de cuenta, ustedes saben cómo China es de grande, ¿no? Ellos estaban solamente por los bordecitos. Ellos decían, nosotros queremos ganar a los hermanos del interior de China. Entonces junto con otro hermano se aventuraron hacia el interior de China y bueno, digamos que ahí empezó toda su carrera misionera en la China. A este hermano se le conoce como el misionero de la China porque fue el que más ayudó y el que más ha ayudado, porque inclusive hasta hoy todavía existe la fundación que él creó para enviar misioneros a la China. Entonces, en estos momentos, en estos tiempos cuando él estaba allá, en un momento se tuvo una complicación de su salud muy fuerte, por lo cual tuvo que volver a Inglaterra. Pero él dijo, yo no me voy a quedar en Inglaterra, yo voy a volver a China. Y antes de volver a China, oró al Señor por 30 misioneros y el Señor le dio como 40. Después oró por 70 y el Señor le dio 74. Hasta que al final de sus días él logró enviar a miles de misioneros hasta la China. Y hasta hoy esa fundación todavía sigue funcionando. Así como la fundación de George Mueller. La fundación de George Mueller también sigue funcionando hasta hoy. Y ellos tratan, digamos que no todos tenemos el mismo nivel de fe, ¿no? Pero la fundación de George Mueller también trata de suplir todas sus necesidades solamente por medio de la oración. Y tratan de no pedir casi nada. Así como la fundación del hermano Hudson Taylor. Ellos también siguen enviando misioneros hoy a la China para ganar, digamos, a estas naciones que son comunistas, ¿no? Que son súper difíciles. Hay unas historias, hermanos, donde un hermano romano, se me olvidó el nombre ahorita, Hudson, no me acuerdo, pero también pasó por unas situaciones tremendas, hermanos, en países comunistas que uno dice, en serio que nosotros acá en Colombia somos súper privilegiados, porque aunque la nación tiene cimientos, fundamentos católicos, la nación en realidad es una nación donde nosotros podemos expresar nuestra fe libremente, podemos expresar nuestras creencias, tenemos libertad de culto, no tenemos que estar escondidos. ¿Cuántos hermanos del mundo quisieran estar así como nosotros ahorita? Poder estar reunidos tranquilos, sin esperar que de pronto les toquen la puerta y los saquen y los ahorquen o los encarcelen solamente por decir que son cristianos, por ir en contra de las cosas que se profesan en esa nación. Entonces, que esto en realidad nos pueda servir. Y ya para cerrar, hermanos, vamos a ver el testimonio de esta hermana Corrie ten Boom, que esto ya es bien cerca a nuestros días, ¿no? Tanto ella como el hermano Dietrich Bonhoeffer, ellos estuvieron en la época de la Segunda Guerra Mundial, más o menos, como entre 1930 y punta hasta 1945 y un poquito más. Entonces esta hermana, desde su niñez, también fue criada en un hogar cristiano. Sus padres siempre estuvieron, eso también hay película, El lugar oculto. Su padre era y un libro. Su padre era relojero, inclusive esta película es súper fiel al libro. Yo creo que es una de las películas que más parecías al libro. Entonces sus padres tenían una relojería. Y la relojería básicamente era como una fachada, aunque también vivían de esto, era una fachada para poder ayudar a muchos refugiados, a muchas personas pobres, a muchos huérfanos.
Entonces su casa desde la niñez siempre fue un lugar, siempre fue un refugio para las personas que más lo necesitaban, donde se daba pues refugio, dinero y comida a las personas que más lo necesitaban. Entonces así creció esta hermana, creció en este contexto donde para ella esto era algo normal, poder ayudar a los hermanos. Entonces durante la Segunda Guerra Mundial, ellos pues digamos eran holandeses, y no eran digamos que perseguidos así como los judíos, pero igual los alemanes a todos los que proporcionaban refugio o ayuda a los judíos, eso era causal de muerte, o causal de encarcelamiento, o causal de llevarlos a campos de concentración. Y eso fue lo que pasó con esta hermana. Un día pues digamos ellos los delataron, llegaron allá los nazis, los arrestaron a todos, y a los 10 días de arrestados el padre murió, y después a ellas dos se las llevaron a un campo de concentración. Ellas en ese campo de concentración pudieron, ¿cómo se llama esto? Esconder o camuflar una Biblia, y con esa Biblia evangelizaron a un montón de mujeres allá en el campo de concentración. Y ayudaron a muchas mujeres que pasaban pues digamos por esas dificultades. Ellas tuvieron que pasar por cosas súper vergonzosas, las hacían desnudarse, las tocaban. Entonces fue un tiempo súper terrible, porque era un campo de concentración solo mujeres, y con hombres pues alemanes nazis vigilándolas ahí todo el tiempo. Entonces ellas durante muchos años estuvieron así digamos en estos campos de concentración, hasta que pues se acabó la Segunda Guerra Mundial. Y algo digamos que yo creo que lo más impactante de la vida de esta hermana fue cuando ellos acabaron la Segunda Guerra Mundial. Ellos volvieron a su casa, y esa casa pues digamos en la que servían durante la Segunda Guerra Mundial se convirtió en una fundación, o en algo digamos para ayudar a todos los que habían salido de este contexto de la Segunda Guerra Mundial y que tenían traumas, que necesitaban ayuda, que necesitaban de pronto un compañerismo, un amigo. Entonces esta casa la convirtieron en eso. Y un día en esta casa llegó un nazi, llegó un alemán, que era justo uno de los alemanes que le habían hecho desnudarse en un momento junto con su hermana. Entonces ella, cuando digamos estuvo en esa situación, ella sintió su incapacidad para poder perdonarlo, y las palabras de ella fueron: Jesús, no puedo perdonarlo, dame tu perdón. Entonces ella en este momento, digamos a raíz de esta corta oración, que seguramente no lo dijo en voz alta, lo dijo así de pronto en su corazón, en su mente, así como hablábamos ahorita, el Señor Jesucristo le dio tanto amor que ella pudo entender que la sanidad de este mundo no descansa en el perdón y en la bondad de nosotros, sino en el perdón y en la bondad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, así como leíamos ahí en Juan, el nuevo mandamiento que el Señor nos daba, que no solamente nos amemos a nosotros mismos, sino que también a nuestros enemigos, ella entendió que cuando el Señor nos da el mandamiento, también nos va a dar el amor necesario para que nosotros lo podamos cumplir. Y así pasó también con el hermano Dietrich Bonhoeffer. El hermano Dietrich Bonhoeffer también era un pastor que, cuando el tema de Hitler, él desde el comienzo estuvo totalmente en contra. Él se pronunció directamente contra el movimiento en esta época, digamos, de los líderes, se llamaba la Gestapo, y él fue totalmente en contra desde el comienzo, desde que esto comenzó a ocurrir, porque ellos decían que Hitler era Cristo que había venido en carne para limpiar al mundo, y eso lo decían pastores cristianos. Entonces eran herejías tremendas, y él, a pesar del miedo y digamos de la malicia digamos que tenía este señor, él fue digamos, estuvo siempre en contra. Él hacía planes, él hacía cosas para tratar de acabar con Hitler y para tratar de derrocarlo, hasta que un día lo capturaron y lo ahorcaron. Entonces son casos que vemos hoy en día que no están tan lejos de nuestra realidad, de nuestros tiempos. Eso apenas que, hermanos, 60, 80 años. 80 años apenas que aún vemos personas, y aún hoy día, hermanos, que nosotros de pronto eso no se publica por las redes, por los medios, pero cuántos hermanos están siendo perseguidos en países como China, en países como Rusia, en países como Birmania, Rumania, países que son capitalistas, socialistas, y donde ya uno no puede expresar su Corea del Norte. Entonces, hermanos, que en realidad el Señor nos pueda estar ayudando, en serio, que
que uno ve esas películas y uno se siente tremendamente redarguido porque si en serio uno por estar haciendo de pronto acá un servicio uno siente que ya está haciendo de todo, pero el Señor cuántas cosas no quiere que nosotros pasemos, ¿no? Como dicen, creo que ya lo leímos, ¿no? Pero como dicen Romanos, ¿no? Si vivimos, para Cristo vivimos, y si morimos, para Cristo morimos. Entonces, en realidad que estas palabras, hermanos, y que estos testimonios de tantos hermanos nos puedan estar ayudando y exhortándonos y redarguyéndonos para que nosotros podamos tomar una decisión más firme, ¿no? Una postura más firme en cuanto a nuestra fe cristiana. Nos da pena de pronto salir a evangelizar, nos da pena de pronto decirle a nuestros amigos que somos cristianos, nos da pena decirle de pronto a nuestros compañeros que somos cristianos y hablar de la palabra, ¿no? Pero esos hermanos entregaron sus vidas hasta la muerte, como nuestro Señor Jesucristo, como decía Hebreos, para recibir una resurrección más grande. Entonces que nosotros así también podamos estarnos esforzando. Y no estoy diciendo que tengamos que ir a entregar nuestras vidas, cuando llegue el momento de pronto sí, pero que nosotros podamos estar tomando una posición más firme en cuanto a la obra del Señor. El Señor nos mandó a nosotros a evangelizar, a ir hasta los confines de la tierra a llevar su palabra y el Evangelio. Entonces que nosotros en realidad también podamos estar perseverando y continuando nuestra carrera cristiana, pues para cumplir el propósito que el Señor tiene con nuestras vidas. Entonces, hermanitos, como les dije, ya hoy terminamos esta parte teórica, esta parte de historia, y vamos a volver entonces ya a revisar por medio de las Escrituras cuáles de pronto son las prácticas que nosotros tenemos que seguir hoy día en la iglesia, qué es lo que nosotros como iglesia tenemos que hacer. Pero bueno, entonces vamos a orar al Señor para cerrar la reunión. Padre, te damos gracias infinitas, Señor, por esta jornada que nos has estado permitiendo atravesar, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, Padre Santo, así no vayamos mucho a tu palabra, Señor, mucho a las Escrituras, pero que nos ayudes, Señor, a tener un testimonio, Señor, que por medio de la conciencia nos sintamos redarguidos, Señor, nos sintamos exhortados por quizá nuestra vida liviana, nuestra vida tranquila, nuestra vida llena de conformidades, Señor, de tranquilidad, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que nos ayudes, Señor, por medio primeramente del testimonio, Señor, de nuestro Señor Jesucristo, a que nosotros podamos crecer y que nosotros podamos continuar y completar esta carrera cristiana, Señor. Que en el momento que se demande razón de nuestra fe, nosotros podamos estar firmes, Señor, así como todos estos hermanos. Que no nos echemos para atrás, que no neguemos tu nombre, Señor, y que podamos estar perseverando hasta el final, Señor, en lo que tú nos has mandado, Padre. Te pedimos, Señor, que seas tú llenándonos a cada uno de nosotros de tu Espíritu, Señor, sí. Y que podamos estar diariamente, Señor, en todo momento podamos estar recordando esta obra y muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, para que asimismo podamos ser transformados de gloria en gloria, Señor, hasta la estatura del varón perfecto, hasta la estatura de tu Hijo, Señor. Damos gracias por cada uno de los hermanos que están aquí, también por los que quizá no pudieron venir, Señor. Pedimos que seas tú guardándonos, Señor, a cada uno de nosotros y que nos ayudes, Señor, a juntos como un cuerpo, Padre Santo. Así como esta hermana poder tener amor por los otros, Señor, poder tener amor por nuestros hermanos, aún por los que no son hermanos, Señor. Que tú nos des un poco de tu amor para nosotros, así también poder reflejarlo al mundo, Señor. Te pedimos, Padre Santo, por todas estas cosas que aún nos hacen falta, Señor, por todas estas cosas en las que no hemos perseverado, Señor, quizá por pereza, quizá por miedo, Señor. Que seas tú transformándonos, Señor, y dándonos de tu Espíritu, Señor, para ser como tú, Señor. Para hablar cuando tengamos que hablar y callar cuando tengamos que callar, Señor. Para no tener que retractarnos, Señor, así como tú nunca te retractaste de las palabras que dijiste, Señor. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a poder perseverar, Señor, y a poder estar animados siempre, Señor, en tus caminos, Padre bendito. Colocamos el restante de esta tarde, Señor, y el comienzo de esta semana en tus manos, Señor. Que seas tú dirigiendo cada uno de nuestros pasos y de nuestros pensamientos, Señor. Que podamos consagrar cada uno de nuestros días y nuestras acciones solamente a ti, Señor. Pedimos todo esto en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.